for power. Back for power. We got to fight the powers that be. L'action des sapeurs-pompiers engagés au plus près a permis d'enrayer la propagation en direction du beffroi noir. On peut considérer maintenant, comme vous pouvez le constater, que les deux tours de Notre-Dame sont sauvées. Comme le soulignait le ministre, l'action principale maintenant est de refroidir les structures avec un point particulier, un point sensible, l'échafaudage central qui va nécessiter plusieurs heures avant d'être complètement refroidi. C'est-à-dire subsiste encore un risque d'effondrement partiel de cet échafaudage, mais on peut considérer que la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes y escuchando justamente uno de los voceros de los bomberos, porque claro, un funcionario del gobierno francés había señalado que se podía perder todo, ¿no? Que era una catástrofe. Después voceros de los bomberos fueron los que informaron que se habían salvado las torres. Vamos a hablar con Alejandro Some, que es divulgador de arquitectura, está con nosotros, conoce el tema. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Bueno, ¿cómo lo recibe, digamos, el mundo de la arquitectura este episodio? Y la verdad que es con mucho pesar, porque toda pieza de arquitectura cuenta una historia. O sea, atrás de un edificio, atrás de una calle, atrás de inclusive de la demolición de una parte de la ciudad, se cuenta una historia. Y esa historia es la historia de todos nosotros como sociedad. Y sin dudas la Catedral de Notre Dame era una pieza fundamental en la historia, dije era, pero bueno, todavía es una pieza fundamental en la historia de París y de Francia y quizás también del mundo de Occidente. A ver, ¿por qué es tan importante, Alejandro, crees vos, esta catedral? ¿Qué significa no solamente para los parisinos, sino también cuál es el legado que tiene para el mundo? ¿Por qué es tan importante? La catedral, primero, para la comunidad arquitectónica tiene mucho valor por el hecho de ser uno de los ejemplos más puros, entre comillas, del orden gótico, y podíamos usarla como ejemplo constante de la explicación válida de todo ese orden, y es en donde se dio el punto de partida un poco también para empezar a entenderlo en toda su plenitud. Eso para la comunidad arquitectónica. Después para la sociedad, pensemos que en este lugar es en donde se toman, en la Catedral de Notre Dame, donde se toman las medidas de los ejes de coordenada de todo París. Es como si fuese la iglesia de San José de Flores acá en Capital Federal, no así el Congreso, sino que se toma como referencia para todas las medidas de París. O sea, hasta a nivel urbano la catedral excedía el hito de la ciudad. Así que es muy importante en ese aspecto. Y después, bueno, todos los hechos históricos que relataban ustedes que pasaron alrededor de la iglesia, dentro y fuera. También desde el lado, como decíamos, hay una frase que dice: la arquitectura es la testigo insobornable de la historia. Y si nosotros empezamos a hacer una radiografía del edificio, sus fundaciones, todo lo que... Estamos viendo lo que marcabas vos, ¿no? Como una especie de kilómetro cero o punto de referencia de la ciudad de París. Exacto. O sea, excede al edificio. Ya la historia del edificio y la significancia para el colectivo de la sociedad parisina excede al edificio. Ahora, a mí me sorprendió, que no conocía el hecho de que tardaron 200 años, o sea que fueron haciendo obras permanentemente sobre Notre Dame, incluso hubo algunas más recientes, por decirlo, del siglo pasado. Sí, sí, bueno, el hecho de tardar tanto tiempo además se da porque este orden es de una aspiración muy grande por parte del clero de París en ese momento, que había como una mezcla histórica que se dio, que la burguesía empezaba a ascender o empezaba a tener más preponderancia en la sociedad, y por otra parte el clero trasladaba el poder político a las urbes, a las ciudades, en donde se empezaba a conglomerar la mayor cantidad de gente, por parte de prosperidad del comercio y de la sociedad en general. Y aspiracionalmente el orden gótico era todo esto de buscar el monumentalismo, la ascendencia al cielo, la magnificencia, lo celestial, resignificar los espacios sagrados que hasta ese momento pertenecían a un orden. Bueno, esto era como una lavada de cara
porque el poder siempre se reconfigura también un poco atrás de la arquitectura y de los gestos. Imagino que habrás estado siguiendo, ¿no?, a lo largo del día lo que era el progreso lamentable de este incendio y todo lo que se fue perdiendo. Arquitectónicamente hablando, ¿es posible hablar de una reconstrucción sabiendo que la estructura de madera por lo menos es lo que han podido salvar hasta ahora y las dos torres que, digamos, es lo principal que han salvado? Sí, la estructura de madera del techo, bueno, colapsó completamente, se incendió toda, eran vigas y estructuras de roble del año 1200, o sea, pensemos que tienen más de 800 años de historia. Eso obviamente no se va a salvar, lo que sí se salva es toda la estructura de piedra. Claro, de la estructura muraria. Mirá, ahí estamos viendo Ahí vemos un poquitito cómo sí. es la estructura de Cerbotantes y... ¿Eso es madera de roble, decís? Sí, eso es madera de roble, se usó casi, creo que 20 hectáreas de árbol. Claro, para hacer toda la estructura. 20 hectáreas de árboles, sí, para poder armar toda la estructura de toda la catedral. Sí, pero esa es toda la nave central. Teniendo en cuenta eso, no había o no hay manera arquitectónicamente de poner, digamos, material ignífugo o evitar esto, ¿no? El tema de las intervenciones arquitectónicas, tanto para revalorización, restauración o readecuación de todos estos edificios, es muy compleja. No solo porque es compleja ediliciamente, sino porque hay actores que intervienen sobre las particularidades de la obra, ¿no? Alterar lo original. Claro, hasta dónde alteramos lo original. Hay un debate muy importante en la comunidad. Por ejemplo, en España se han reconstituido edificios que eran castillos históricos que estaban al borde del colapso, sí, haciendo un volumen puro de piedra y solamente sosteniéndolo existente, pero no tenía nada que ver, o sea, volumétricamente es como si estuviésemos hablando de una obra de arte contemporáneo que podría estar en el Malva. Entonces hay un debate importante hasta dónde se invade lo existente y el edificio para mantenerlo en pie o en vida. Lo que pasa es que esto es la consecuencia del purista, ¿no? Digo... Puede serlo, puede ser también un poco de... Pasa que hablar de desidia en un país del primer mundo como es Francia me parece un poco exagerado. Igual hay un montón de sistemas... Claro, pero esto te puede pasar hace 2 o 3 siglos, pero que ocurra en esto... Bueno, sin ir más lejos, en la etapa de comunas de Francia casi colapsa toda la misma estructura porque se incendió en revueltas de diferente escala. París, como foco de incendio fue la catedral de Notre Dame. No, digo, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? Y no a un trabajo de remodelación que se supone que tiene todas las medidas de seguridad, sobre todo si es una obra simbólicamente tan importante, ¿no?, para la cultura francesa y europea, no solamente francesa. Sí, de todo Occidente, o sea, también de la Iglesia cristiana, es muy importante para toda Europa y Occidente. Ahora, cuando hablamos de reconstrucción, ¿no?, porque ahora estamos hablando de realmente rehacer gran parte de, sí, de esta estructura, y la verdad es que se pierden tantos detalles como los vitrales. Esos vitrales eran 3 rosetas, sí, grandes, estamos hablando del año 1265, si no me equivoco, otros, sí, que fueron agregados después. Pero ese trabajo tan fino, ¿fue documentado, digamos, hay manera de poder reproducirlo fielmente? Sí, hay manera de reproducirlo fielmente, pero ahora el debate si Macron llama a un concurso nacional e internacional... Es lo que acaba de hacer, ¿no? Es lo que acaba de hacer, es casi de corte memorial del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. O sea, o podemos reconstruir el sitio y hacerlo igual, haciendo de cuenta que nada pasó, o nos hacemos cargo que en la historia hubo un incendio casi que la destruyó por completo, y vemos cómo reformulamos el sitio ese en París. O sea, él está hablando de reconstrucción igualmente en su propio... Sí, igual es llamativo que a tan pocas horas se pueda tomar una decisión sobre qué hacer con esto. Primero... Debería, como un poco dice Alejandro, consultar a un montón de especialistas y después ver qué es lo mejor para París, si querés, o para Francia. Manejar las opciones primero. Manejar opciones, ¿no? Y no decir, bueno, vamos a hacer un concurso a las pocas horas de que ocurre. Sí, además todos estos hechos son traumáticos para la sociedad. Por ejemplo, acá en el atentado a la Embajada de Israel, el memorial es lo que quedó sobre la medianera. O sea, la medianera tiene una significancia colectiva para toda la ciudad de Buenos Aires muy importante. Hubo un concurso claro, sí, para hacerlo. Exactamente, claro. Y se decidió dejar ese vestigio de lo que había pasado. Claro. También es como una suerte de muro de los lamentos para la sociedad argentina. Pero estamos hablando, perdón Franco, ahora estamos hablando de un incendio que se da por, digamos, tareas de reconstrucción. Igual hay distintas teorías también conspiratorias, sí, incluso en torno a esto, pero hablemos de lo que sabemos. Un error, sí, se prende fuego en la catedral. ¿Se puede hablar realmente de hacer un memorial por un error humano en vez de poder volver a tener ese templo que era tan importante como patrimonio de la humanidad?
¿Y puede seguir siendo patrimonio de la humanidad? Creo que hacen el clavo con la pregunta, porque va a ser parte del debate que se va a desencadenar a raíz de este accidente por ahora. Si lo mantenemos como era y tenemos esa memoria del lugar, o se genera otra cosa nueva. El ejemplo del memorial del 11 de septiembre es eso, no se reconstruyó un edificio a semejanza, sino que hay algo alegórico a ese momento de la historia. Claro, pasa que eso no fue un accidente. No, fue por un supuesto, fue un atentado. Tal vez un atentado sí merece, ¿no? Un memorial. Sí, en este caso. Puede ser. Yo creo que igual la sociedad parisina, la comunidad arquitectónica, la comunidad artística está tan dolida como, no te digo si fuese, porque además tampoco hubo víctimas fatales, entonces el dolor es otro, pero hay gente dolida, hay gente que hacía entrevistas para España, Francia, que se quebraba al aire. Vamos a hablar justamente de eso, Alejandro, ya volvemos con vos, agradeciéndote estos minutos, claro, para hablar con nuestro compañero allí en la ciudad de París. Sí, con Jorge Morón, que está allí en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a ver qué es lo que Emmanuel Macron estuvo recorriendo, qué es lo que quedó de Notre Dame, porque así era y así quedó, algunas imágenes. Entonces vamos a recorrer de lo que era esta imponente catedral, que tal vez no era enorme, no era algo que realmente llamara la atención por su altura o por la magnitud, pero sí por el nivel de detalle y además, como decían, de ser un patrimonio de la humanidad. Sí. Que ha quedado bajo las llamas. Yo pensaba, Alejandro, en los bomberos. Te iba a preguntar, porque los bomberos dicen, bueno, quedaron las dos torres, recién el presidente Macron habló de la valentía para evitar que todo se prenda fuego. Pero bueno, después hay que ver arquitectónicamente a qué se llama que no quedó destruido, ¿no? Porque una cosa es que no se derrumbe completamente, pero eso no significa, digamos, que las llamas obviamente afectan todo, la piedra, no solamente la madera. Sí, lo que estuvo muy bien hecho en este caso, que se ha hecho en otros incendios similares en iglesias de menor escala y catedrales, es que dejaron quemar la madera o la fueron controlando para que no se expandieran en la zona del edificio más lejanas al foco inicial del incendio, y la fueron tratando con agua sin sobrecargar las estructuras de piedra, sin someterlas a cambios de temperatura bruscos. Entonces considera ese método de apagar el incendio para sostener la mayor cantidad de piezas estructurales para que no colapse justamente. Porque vos decís que un incendio, digamos, en un edificio como este no se puede apagar como si fuera un edificio cualquiera. No, porque cuando hay fuego hay que actuar y digamos, no importa... Hay que actuar pero controladamente, porque si inundan el edificio de agua también puede colapsar por el peso del agua. Sí. También hoy se decían por redes sociales por qué no viene un helicóptero y tira. Bueno, eso te iba a preguntar justamente. Pero porque... si hubiesen hecho eso, la catedral se hubiese colapsado a ver, por completo. El mismo presidente de los Estados Unidos, a través de las redes sociales también, dijo, bueno, además de hablar sobre la emoción, la conmoción que provocaba ver el fuego en la catedral, ¿por qué no se actuaba rápidamente y por qué no había aviones hidrantes sobre la catedral? Fue bastante criticado. Yo te pregunto, ¿en qué está basada esa crítica? La crítica a Trump, en ese dicho, está basado en que si uno va con un avión, con un helicóptero hidrante y tira toneladas y toneladas de agua sobre la estructura que está por colapsar o consumiéndose, puede hacer que todo ese peso haga que todos los arbotantes y los contrafuertes se caigan directamente. Además no sabe cómo va a reaccionar la estructura al cambio de temperatura. O sea, ahí está Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump tiene algo personal con Macron a esta altura, algo político, ¿no? Sí. ¿No? Ella lo viene criticando ante cualquier cosa que hace Macron, Trump lo critica y me parece que aprovechó desafortunadamente esto, ¿no? Le salió un poco malo. Vamos a decir lo que decía Trump en su tuit. Dice, es horrible ver este fuego tan masivo en Notre Dame, en París. Tal vez, dice, los tanques que se llevan en los aviones hidrantes podrían ser usados para apagarlo. Hay que actuar rápidamente. Esto es lo que dice Donald Trump en su tuit, y aquí, bueno, por supuesto le han salido una catarata de críticas porque de alguna manera lo ponían a él en un lugar de no entender lo que estaba pasando. Con la crisis de los chalecos, Trump también había criticado a Macron, ¿no? Y ahora aprovechó, digamos, esto que golpea tanto a los franceses. Creo que le sirve más a Macron, ¿no? Sí, lo termina exponiendo también a Trump, opinando de algo que... Con su ignorancia sobre el tema, claro, por lo menos. Exacto. Sí. Absolutamente. Gracias, Alejandro, por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un día bastante importante para la humanidad y para la comunidad arquitectónica, así que gracias por el espacio. Gracias. Alejandro Sommer, divulgador de arquitectura. Y está Juan Buti también.